Bueno, pues empezamos entonces. Bueno, buenas tardes. Estamos iniciando otra sesión de el ciclo La novela de Granada, del Ateneo de Granada, que como ya comentamos el día que tuvimos la sesión de lectura del Ateneo dedicada a Tomás Hernández, se tuvo que suspender por el confinamiento el acto dedicado a Francisco Díaz, a Francisco López Barrios, perdón, que bueno, pensamos que podremos hacerlo más adelante, a ver si es posible presencialmente y si no, pues seguramente lo haremos por este mismo procedimiento. Pero bueno, ya vamos a continuar este ciclo con la intervención de Miguel Ángel Cáliz, que nos va a hablar de la Granada del siglo XV, que fue el argumento, el tema de una de sus últimas novelas. Entonces, para hacer la introducción, para presentarlo, pues tenemos a Pepa Merlo, que va a hacer esa presentación. Entonces, bueno, cuando quieras, Pepa, puedes comenzar. Bueno, yo estoy encantada de presentar a Miguel Ángel, porque bueno, muchos de vosotros, de vosotras sabéis y otros no, que Miguel Ángel fue la primera persona que me publicó un cuento en una antología, sin saber quién era yo, nada, simplemente leyó mi cuento, le gustó y me metió en una de sus antologías y para mí es un gusto. Desde entonces se convirtió en amigo y es un gusto presentarlo y es un gusto leerlo, ¿no? Siempre. Miguel Ángel Cáliz es fundamentalmente un suicida, para quien no lo conozca. Es un desalmado que no tiene aprecio a los valores francos de la vida. Un funcionario de la sagrada agencia de la seguridad social que salta al vacío para dedicarse al sospechoso mundo de la literatura. Y de todos los rincones de ese mundo opta, además, al principio por el peor, por el marginal, por el relato breve. Y no es consciente de que este país, de que España, no es Latinoamérica, donde el relato tiene una consideración y un respeto. Aquí al relato se le vapulea en los concursos de radio, en la prensa, en los premios literarios, en muchas editoriales, incluso dedicadas exclusivamente al relato. Todo el mundo escribe relatos, como si todo el mundo fuese capaz de experimentar con átomos, o neutrones, o bisturí, o azadas, o cepillos de carpintero. Pero no todo el mundo es capaz de hacer esto y parece que escribir un relato está al alcance de todo, ¿no? Echando de este modo por tierra el trabajo real del cuentista o del relatista. Miguel Ángel, de algún modo, consciente o inconscientemente, entendió esta necesidad de colocar al relato en el lugar donde debía estar y ha reivindicado siempre la seriedad que el género merece. En este sentido, ha hecho una labor encomiable buscando y publicando a jóvenes autores de relato en diversas antologías de su propia editorial, de Traspiés, por ejemplo, el caso de Cuentos del Alambre. Cuando a mí me contó conmigo era joven, ahora ya no, pero entonces sí. En revistas digitales, coordinó la revista, por ejemplo, Espejismos, ¿no? Adelantándose de algún modo a lo que se avecinaba, ¿no? con lo de las redes, ¿no? Y por supuesto dedicándose él mismo al género. Destaco los libros de cuentos Inventario, que es del 2003, y Ruptura y Ambiciones del 2011. La necesidad de extender el cuento hasta convertirlo en novela le llega en 2009 con la novela de tema granadino que hoy vamos a tratar, Horas de Igualada, y que parece que se reafirma de un modo contundente en el año 2016 con La felicidad del blister, novela que fue galardonada con el premio Carmen Martín Gaite. Con una estructura, por cierto, esta novela, que parece un libro de relatos. Cada capítulo podría ser un cuento, ¿no? En este mismo año, en el 2016, publica Libertinos, pornógrafo e ilustrado, un estudio crítico en colaboración de Ana Morilla. Horas para Igualada es otra cosa, sin duda. Aunque de tema histórico no la consideraría yo una novela histórica, quizá y precisamente por el acierto de la estructura. La novela comienza con el rey Mohammad VII enfermo
y la historia transcurre en esas horas de enfermedad con un personaje, Walada, dependiendo y dependiente del desenlace del rey. El libro se estructura en 2 bloques, el día, las horas del día, y la noche, las horas de la noche, y una coda que el autor nos regala bajo el cendal de las estrellas. La historia real, lo histórico, avanza paralela, y paralela también la propia figura de Walada, que el autor va perfilando de un modo magistral, pues es la propia Walada la que va descubriéndose como personaje. El juego del espacio y el tiempo en esta novela es ejemplar. Avanza el tiempo, hora prima en el orologio, hora segunda de la mañana en el orologio, hora tercia en la clepsidra, primera hora de la noche, hora segunda de la noche en el orologio. Cada capítulo cuenta una hora más, o lo que es lo mismo, cada capítulo cuenta una hora menos, creando una tensión en el lector que va increciendo con la del personaje de Walada, con la trama política que va gestándose a la par, ¿no? Trama cuyas consecuencias conocemos, pero nos dejamos llevar por la tensión y queremos redescubrirla. La vida de la Granada de principios de 1400 se cuela de un modo magistral. Las costumbres cotidianas, artesanas, las campañas militares, la vida literaria, la vida política, todo narrado con la cotidianidad del que lo ha vivido, en este caso, del que ha hecho una labor de investigación minuciosa y la ha asumido esa historia como propia, para de este modo poder escribirla de un modo verídico. En eso consiste precisamente la verdad de la ficción. Un lenguaje ágil, limpio, pero acorde a los tiempos. Nos oculta el gran trabajo que el autor ha hecho. Un lenguaje propio del escritor formado en el relato, que maneja a la perfección el arte de lo preciso y de lo definido. Granada es una ciudad rebosante de historia antigua o contemporánea, histórica o cotidiana, grandes hazañas, pequeñas vidas, todas interesantes para llevar a la literatura. Esta ciudad es un manantial de ideas para cualquier escritor, pero la magia está o la lleva aquel que de todas sabe escoger la precisa y sobre todo sabe escoger la perspectiva adecuada desde la que narrar la historia. Tomar el personaje de Walada, tomar el personaje de la mujer, además, y el cómo trata ese personaje de la mujer y esa visión del mundo a través de los ojos de una mujer que no es árabe, el cómo llega ella hasta Granada, una mujer manipulada y manejada en un mundo de hombres, que es la favorita, pero que en realidad maneja o sabe mucho más de lo que se le podría, de la sabiduría política, ¿no?, que se le podía atribuir, ¿no? No quiero meterme mucho más en el personaje por si acaso por dejar a Miguel Ángel, ¿no? Pero es muy, muy interesante esa perspectiva de la historia de Granada en ese momento a través de los ojos de ella, no, no es la muerte de Muhammad VII envenenado por Yusuf II, que ya la historia en sí es una novela, no son las intrigas de este último por vengar a su hermano, no son los pactos y las traiciones del propio Muhammad VII con Castilla, es todo eso visto además a través de los ojos de una mujer, ¿no?, de la favorita extranjera, como decía Parama-Inri, y cuyo futuro depende del desenlace de una hora. Yo ahora, una hora no, pero el tiempo que quede lo cedo ya a Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, Pepa, una presentación de verdad maravillosa. Te lo agradezco muchísimo y, y creo que tiene mucho que ver todo esto que has contado de la importancia de que sea una voz de la mujer, una visión de la mujer en esta novela, también con tu trabajo, que has hecho un gran trabajo de reivindicar la mujer y de reivindicar esas zonas en las que la genialidad de la mujer y la creatividad de la mujer se ha movido durante siglos sin ser tenida en cuenta, sin ser tenida en consideración. Y es el momento de que todas estas zonas de sombra vayan saliendo, ¿no? Por lo menos algo paliaremos ese desconocimiento, ¿no? Así es. Gracias, Álvaro, también por permitirme participar en este ciclo. Lo hago con mucha ilusión y lo hago con mucha alegría por participar en la novela de Granada, en haber contribuido a crear
un mundo nuevo que es, porque existe la ciudad y luego existe su leyenda y sus novelas, ¿no? Y, aunque son distintas, pero se compenetran. Y Granada tiene muchísimas novelas que contar. Muchas gracias, Álvaro, por dejarme participar. Pero no me quiero enrollar mucho porque quiero ser breve para que terminemos pronto y podáis ir a daros un paseo, que es lo que realmente se tercia, porque estamos viviendo tiempos en los cuales un paseo es una maravilla. Y puede que algunos de vosotros podáis incluso subir a la Alhambra y ver todos esos muros repletos de poder, de ambición, de violencia, de los que yo voy a hablar ahora, ¿no? Sería muy buena idea. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? El principio, obviamente, es la novela. Es esta novela, Horas para Igualada, que se publicó en Paréntesis Editorial, una editorial de Sevilla. La colección la dirigía el poeta y traductor Antonio Rivero Taradillo. Y en ella yo cuento la historia de una chica genovesa que por una serie de azares aparece en Granada en el a finales del siglo XIV y no le queda más remedio que dedicarse a la prostitución porque van a acabar con ella, la van a matar. Entonces no le queda más remedio que entrar a prostituirse en una casa. Y tiene las circunstancias de que conoce, una de esas circunstancias, conoce al hermano del heredero al trono, al hermano del que iba a ser el próximo sultán. Una serie de casualidades, ese hermano encabeza un golpe de estado y derroca a su hermano cuando muere el rey padre, Yusuf II. Su propio hijo segundo derroca al hermano, al primogénito, y lo encierra en el castillo de Salobreña durante 17 años. Es una historia, podemos hablar luego de ella, también muy interesante. Y se convierte en el nuevo sultán. Era un joven arrojado, un joven que estaba siempre en peleas, en discusiones, un joven que relacionaba sobre todo con los militares y que había recogido, como hacen muchos populistas hoy día, las ganas del pueblo de venganza, las ganas del pueblo de luchar y de buscarse un enemigo común. Y con esas ganas y la ayuda de unos cuantos militares se eleva al trono y se convierte en Mohamed VII, el nuevo sultán. Y bien, quien va a gobernar realmente el reino durante esos 17 años es Walad, esta chica que ha venido de Génova y que se ha convertido en su amante, porque ella sí tiene sentido común, ella ha sido educada en los principios del Renacimiento en Génova, ha leído a los grandes escritores del 400, del 300, y es capaz de distinguir y de tener criterio, y es la que gobierna el reino realmente, ¿no? Eso le permite, como dice Pepa, nos permite ver cómo funciona la Alhambra y cómo funciona el reino desde dentro, porque ella está dentro de los mecanismos de poder. Y nos permite, a mí personalmente como escritor, y creo que a los lectores les permite conocer cómo era la Alhambra, digamos, la Alhambra doméstica, la Alhambra que no era un palacio pensado para que los visitantes se sobrecogieran, un palacio maravilloso, lleno de pájaros y de alfombras y de fuentes, no, un mecanismo de poder. Porque la Alhambra era un mecanismo de poder como si fuese, no sé, como el boletín oficial del Estado. El estar en una sala y no estar en otra determinaba quién eras. Que pudieras entrar en una sala o no pudieras entrar en otra determinaba cuánto poder tenías. Y todo eso estaba milimétricamente trazado y organizado. Y cuando vamos a la Alhambra, nos sorprendemos de los espacios tan extraños que vemos. Y decimos, ¿esto por qué está aquí? Bueno, pues tenía razón de ser en un orden palaciego, en un orden que trataba de que al sultán accedieran solamente aquellas personas que fuesen muy importantes y el resto quedaban fuera, y los que querían verle tenían que hacer un recorrido para que todo el mundo supiese que iban a entrar a ver al sultán o al visir o a quien fuera, ¿no? Esa ciudadela, ese palacio como mecanismo de poder, y no solo como palacio fastuoso donde estaban las auríes y todas estas cosas que siempre se han contado, no todos estos mitos del romanticismo. Y algo de eso he contado yo en la novela. Pero como digo, volvamos al principio. El principio en el reino de Granada es una batalla, como la mayoría de los reinos. La mayoría de los reinos de los países, su principio siempre es una batalla. Lo curioso de Granada es que es una batalla que se pierde. La batalla de las Naves de Tolosa. En 1212, los reinos cristianos de la península, Castilla, Aragón y Navarra, derrotan al imperio almohade
que se extendía por el sur de España, por el sur de la península y por el norte de Marruecos. Después de esa derrota hay una serie de vicisitudes y se crean unos reinos de taifas, todas las ciudades son independientes, no hay una unión, no hay una conexión entre unas y otras, hay continuos ataques, hasta que aparece un personaje que podría haber sido un personaje secundario, que es Alamar, que era el señor de Arjona, una ciudad mediana, una ciudad que tampoco era muy importante, no era Córdoba, no era Antequera, no era Málaga, no era Almería, era una ciudad más bien pequeñita, pero él mismo se ve con capacidad para unificar todo Al-Ándalus y se nombra a sí mismo sultán de Al-Ándalus. Se le une a algunas ciudades, se le une Guadix, se le une Baza, forma un núcleo duro ahí en el norte, hace una serie de pactos con otras ciudades, también consigue que se le una, y Granada se une, pues prácticamente de las últimas ciudades, se une a ese proyecto de reino que tiene Alamar y que efectivamente luego va a poder llevar a cabo, con el nombre de Mohammad I. Alamar, que era conocido también como el Bermejo, el Rojo, o el hijo del Bermejo, también porque a lo mejor en consideración a su padre, era bastante astuto y bastante inteligente, y él sabía que el reino tenía una serie de debilidades muy grandes, las que le habían llevado a perder prácticamente la mitad de su territorio en las últimas décadas. Sabía que no se podía enfrentar a los castellanos para recuperar más territorio. Sabía que esa guerra estaba ya perdida y que la única solución era afianzarse en el sur y resistir. Podía haber elegido Málaga como capital, podía haber elegido Almería, podía haber elegido Antequera, grandes ciudades, pero elige Granada, que no era la ciudad más grande en aquella época del reino, ni era la más destacada, pero que sí tiene una serie de características que la hacían muy interesante. La primera de todas es que está metida en el corazón del reino, no en la frontera, donde era fácilmente atacable. Tampoco era atacable por mar, como Almería o Málaga, porque tenía Sierra Nevada detrás y era muy complicado que la atacaran por ahí. Por el norte también una serie de sierras bastante abruptas, con lo cual también está protegida. La única debilidad que tenía el reino era por el Valle del Genil, por donde sí podía entrar un ejército importante, pero tiene la precaución de llenar todo eso de fortalezas y de pequeños castillos y un sistema de vigilancia por si se produce una incursión. Eso es lo que permite que el reino se consolide territorialmente y que no se convierta en otro reino de taifas y no desaparezca la primera de cambio. Esa idea estratégica que tiene Alamar de no quedarse con la zona norte, que era donde él procedía, y venirse a Granada a montar aquí la capital. En segundo lugar, tiene otro acierto y es fortificarse no contra el enemigo exterior, sino contra el enemigo interior. La Alhambra no está pensada para defenderse de los cristianos. La Alhambra está pensada para defenderse de rebeliones que pudieran suceder dentro del reino de Granada, que eran muy frecuentes. Cualquier príncipe se levantaba por la mañana con el pie cambiado y a atacar al sultán y a dar un golpe de estado. Entonces, él construye la Alhambra pensando en meter dentro una pequeña ciudad que sea autosuficiente, que tenga su guarnición y que le permita no depender de si hay una rebelión o si se levanta el populacho o si hay un ataque de sus propios soldados. Y eso también lo hace muy bien porque construye una fortaleza impresionante que es la Alcazaba, que eso le da una estabilidad también a su dinastía, que le permite que los siguientes soberanos sean parientes suyos y mantener la dinastía, cosa que no estaba tan clara, porque había bastante insurrecciones. Le va bastante bien, como digo, a Alamar, y tiene además hay otra circunstancia importante en toda esta consolidación del reino de Granada. Primero es que la llegada de población de la línea de frontera, las poblaciones de la frontera a veces eran atacadas por los nobles castellanos, sufrían bastante penuria, entonces mucha población va huyendo, aparte las zonas a veces son conquistadas, muchas ciudades son conquistadas, con lo cual la población viene huyendo y se refugia en Granada, ¿no? De esa manera la ciudad se engrandece, cada vez tiene más población y tiene además un equilibrio económico bastante interesante, porque tiene una buena agricultura, que le permite dar de comer a la población fácilmente,
tiene un comercio muy próspero con el norte de África y a través de la República de Génova, con lo cual una fuente de ingresos también ahí interesante. Y luego tiene toda esa industria de los artesanos que vienen de otras ciudades, que vienen expulsados de otras ciudades de la frontera y que crean un tejido muy rico en la ciudad de Granada y la convierten, pues eso, en una ciudad rica, en una ciudad donde la gente puede vivir y vivir bien. Eso es importante porque en aquella época a veces había hambruna y las hambrunas al final terminaban en rebelión y todo patas arriba, ¿no? Llega, una vez consolidada la monarquía, llega al trono Yusuf I, uno de los grandes reyes de la dinastía, empieza a construir el Palacio de Comares, no lo puede terminar, pero ya se ve, si analizamos el Palacio de Comares, vemos la Torre de Comares y el estanque, el deseo de grandeza, el deseo de conectar a la dinastía nazarí con el pasado califal y con el pasado de grandeza de Al-Ándalus, esa visión de que ellos son como una especie de centro del mundo, ¿no? Eso que está en el Palacio de Comares, en la Torre de Comares, en esos artesonados del techo, ¿no? Donde están representados los cielos, ¿no? Y en las poesías que hay escritas en todo el palacio, ¿no? De que ellos son vencedores, de que ellos están santificados por el nombre de Alá, en fin, esa conexión que de alguna forma es la ideología de un superviviente, alguien que necesita sobrevivir como sea, ¿no? Repitiéndolo por todas partes, se llega a creer la idea de que sí, que es cierto, de que el reino tiene futuro y es viable. Como de hecho lo fue, ¿no? O sea que lo hicieron bien. Un primer problema del reino lo van a tener ya en esa época, en los finales del siglo XIV, que es la pérdida de las plazas del norte de África. Cuando el reino de Granada pierde la puerta del estrecho, ya no tiene el control sobre el estrecho, los castellanos pueden impedir que tribus o soldados del norte de África vengan a ayudar al reino de Granada. Y eso fue muy importante porque desde el principio del Andaluz, la llegada de soldados y de militares y de yihadistas, porque venían también guerreros de la fe, ¿no? Venía gente a pelear por la yihad, era constante. Pero claro, con el estrecho en manos castellanas ya eso no es posible. Con lo cual, de alguna forma, pierden ese ancla, esa columna que le sostenía en forma de soldados y de jinetes cuando tenían problemas con los cristianos. Después de Yusuf V, sube al trono Muhammad, de Yusuf I sube al trono Muhammad V, que imagino que os sonará, lo conoceréis, es el gran sultán, el sultán que construye termina el Palacio de Comares, y no contento con eso, construye el Palacio de los Leones. El Palacio de los Leones es una maravilla desde el punto de vista artístico, pero es también un prodigio desde el punto de vista político, ¿no? Porque parece que todas esas cámaras, todos esos pequeños espacios tenían su función y estaban reservados a cada uno de los grandes poderes del Estado para que todos se sintieran representados y ninguno se sintiera excluido, ¿no? Aparte del sentido, digamos, político que tenía, de que allí estaba el sultán en la sala de dos hermanas sentado y veía todo el patio, desde la sala de dos hermanas se ve fondo todo el patio y puede de alguna forma decir que lo está vigilando. Hay un sentido político, es decir, todos tienen cabida, todos tienen su espacio en este reino, porque si no nos apoyamos unos a otros, probablemente nuestros días están contados como efectivamente fue así. Y el patio de los leones, yo quiero pedirle a Pepa que me ayude un poco a caracterizar este palacio de la Alhambra, leyendo un fragmento de la novela donde la propia Ovalada se pronuncia sobre este asunto. Bueno. Mientras almorzaba, he oído que entraban por la puerta de las armas numerosas cabalgaduras. Al parecer regresaban a la Alhambra unos emisarios reales procedentes de la zona del estrecho. Es esa una región que nos preocupa.
no solo porque Granada mantiene allí intereses, sino porque de un tiempo a esta parte todos los reinos que se encuentran a nuestro alrededor tienen puestos sus ojos en ella. Alamín estaba ocupado, pues ha ido a visitar una vez más al embajador de Egipto para intentar convencerle de que el imperio de los mamelucos firme un tratado de amistad con Granada, y he tenido que recibirles yo junto al hijo del propio Alamín, que hace unos meses fue nombrado secretario real. Por lo que han contado los emisarios, el sultán Meriní de Fez renuncia a prestarnos su ayuda, pese a que hemos apelado a las antiguas fórmulas de hermandad entre reinos. Ha destacado solo 2 centenares de hombres cerca de Algeciras, donde han montado un pequeño campamento a pie de la roca de Tarik, más como símbolo que como un verdadero apoyo. Entre otras razones porque bastante tienen con enfrentarse a los portugueses, que hace tiempo se propusieron expandirse por el norte de África para apoyar las expediciones de sus esclavistas. Desde que Muhammad V expulsó a los voluntarios de la fe que cruzaban el estrecho para combatir en la yihad contra los infieles, ya que se habían convertido en un motivo constante de conflictos con los militares granadinos, Granada está sola frente a Castilla. Únicamente los navarros nos ofrecieron tiempo atrás un vago apoyo, porque temen también la creciente ambición castellana. Don Fernando, regente de Castilla, sabe todo esto, y las treguas firmadas con él hace unos meses son solo unos papeles que nada pueden frente a la ambición de los estados. Esa es la situación. Este sitio yo trataba de describiros un reino que sabe que tiene los días contados y sin embargo se aferra a su grandeza, se aferra a sus riquezas, porque era muy rico, realmente era cuando, por ejemplo, la peste asola toda Europa, el reino sobrelleva, aunque en Granada también llega la peste y evidentemente causa muchos muertos, pero no es la pandemia tan enorme que supone para el resto de Europa. Primero porque los médicos musulmanes tenían un poco de idea de medicina, porque habían heredado todo ese conocimiento a través de las fuentes grecolatinas en la zona de Asia Menor, y ese conocimiento había ido circulando por todo el Islam hasta llegar a Al-Ándalus, incluso en la época califal, la época de los califas de Córdoba, ¿no? Entonces, los médicos de Al-Ándalus no es que supiesen curar la peste, pero tenían un poco más de idea que sus compañeros de las regiones castellanas o navarra o aragonesas, ¿no? Entonces no le va tan mal, no le va tan mal. Y tiene además suficientes alimentos, no depende tanto de las cosechas, como otros estados que algunas veces las cosechas, pues si hay un mal año de cosechas porque hay lluvia o por pedrisco o lo que sea, pues se morían de hambre, ¿no? Aquí había un poquito más de desahogo en Granada. Miguel, perdona un momento. Cuando puedas, acércate un poco más al micrófono, que se oye bajo. Vale. Se oye bajo. No tengo una idea clara. ¿Ahora sí? Ahora. No tengo una idea clara de cómo me oís. ¿Me oís bien, no? Ahora, ¿no? Ahora sí. Y como decía, la Alhambra se construye precisamente para eso, para que todos los palacios de la Alhambra se construyen para que todos los poderes estén representados y como un parlamento, bueno, una forma de representación, y todo el mundo esté trabajando con la idea de mantener el rey. Hay un fragmento que quiero que os lea Pepa, que es sobre eso precisamente. Vamos un poco desacompasados los fragmentos, pero bueno, vamos a coger el ritmo. Léenos el fragmento número 2, Pepa. Esto es lo que dice Gualada sobre ese tema en la novela. ¿No se oye, Pepa? Perdón. Si he aprendido algo viviendo durante 18 años en la Alhambra, es que el ejercicio del gobierno termina devorando cualquier parentesco o amistad entre las personas. Y estos palacios que causan admiración hasta el punto de que muchos viajeros visitan Granada solo para contemplarlos, son en el fondo una cueva de intrigantes donde no es de fiar ni la propia sombra. Tal vez el enemigo que ha de destruirlos se encuentra dentro de sus hermosos salones y no entre los reyes cristianos que de cuando en cuando amenazan con unirse para borrar de Al-Ándalus la dinastía nazarí. Unos palacios grandiosos, repletos de lujos,
con jardines capaces de competir en hermosura con los míticos vergeles de Babilonia, con fuentes que lanzan el agua hasta alturas increíbles y pájaros exóticos que en pocos lugares han visto, con suelos de mármol blanco y mosaicos vidriados de múltiples colores, cerrados mediante paredes que lucen paños de oro y lapislázuli, decorados con sedas y tafetanes, techados por cúpulas donde se reproduce un firmamento de incontables estrellas. Alcázares iniciados por Alamar, el primer rey nazarí, y engrandecidos luego por el sultán abuelo, el gran Muhammad V, aprovechando las décadas de prosperidad de su reinado. Si los príncipes cristianos se empeñaban en construir sus templos con vidrieras de colores, en la Alhambra son las celosías y las escayolas las encargadas de organizar maravillas con la luz del sol. Si las catedrales intentan alcanzar el cielo con sus torres y pináculos, en las salas de la Alhambra es el cielo el que gira sobre las cabezas de sus habitantes, mientras que en los palazzi genoveses se cuelgan grandes telas con pinturas. En este reino sujeto a la prohibición coránica de representar figuras, se hace hablar a la piedra con las poesías inscritas en las paredes. Bueno, y ahora llegamos al punto culminante, que es, como yo decía antes, el principio del fin. Después de este breve recorrido por el devenir del reino de Granada, cuando Muhammad V, después de haber gobernado 3 décadas y de haber conseguido una prosperidad a base de pactos con los cristianos y de mantener la gobernabilidad del reino en buenas condiciones, muere, le sucede su hijo Yusuf II. Yusuf II probablemente era un monarca demasiado mayor para una labor que era dura y que era difícil, como era la de ser rey en el reino de Granada. Muere envenenado prácticamente a los 2 o 3 años de haber llegado al trono, y le debería haber sucedido su hijo Yusuf III. Pero, como he dicho antes, se atraviesa la figura de Muhammad VII, Abdalá, que es el personaje que aparece en mi novela, da un golpe de estado, encierra a su hijo en el castillo de Salobreña, donde lo tendrá enterrado 17 años hasta que recupere el trono, porque luego Yusuf III vuelve a coger el trono en una carambola de estas históricas. Y Muhammad VII se convierte en el rey, prometiendo o diciéndole a los granadinos que va a recuperar la grandeza, que va a volver a ser ese reino que todos esperaban, que los estandartes de Granada iban a llegar a los reinos cristianos, en fin, las típicas promesas que luego no son fáciles de cumplir. Entonces inicia una serie de incursiones por territorio cristiano, coge prisioneros, roba unas cuantas cabezas de ganado por aquí, unas cuantas cabezas de ganado por allá, se enfrenta a una serie de ejércitos pequeños, en fin. Pero no consigue, lo único que consigue por ser desperdiciar la poca fuerza militar, la poca fuerza que le quedaba ya al reino, porque claro, eso no significaba nada para reinos como Castilla, que eran enormes, que tenían un montón de ciudades, que tenían un montón de hombres, y que eso a ellos no le iba a significar ningún problema. Pero sí consigue mantenerse en el trono y aguantar durante 17 años hasta que ya se dan cuenta de que no es viable esta figura histórica, y los propios cortesanos, los propios políticos que le rodean, lo envenenan también. Es muy curioso porque imagino que algunos de vosotros conocéis esa leyenda del rey, una leyenda del rey que fue envenenado con una camisa puesta con veneno por dentro. Una de las leyendas de Granada, ¿no? Y es muy posible que esa leyenda tuviera su origen en este rey, Muhammad V, que fue envenenado porque es que había que quitarlo del medio porque estaba llevando al reino a la ruina, ¿no? A pesar de que en la novela está aconsejado por Balada y de alguna forma puede mantener un poco la estructura del poder en el reino, ¿no? Como digo, es un monarca oportunista, es un monarca belicoso, y aunque a veces hace pactos con Castilla, pero lo rompe y ataca cuando más le conviene. En fin, es lo que luego
2 siglos después, Fernando el Católico dijo de Boabdil que era un felón, palabra que ha tenido una cierta actualidad no hace demasiado, y que procede de ahí, de ese comportamiento ileal entre personas que son de honor, ¿no? La palabra felón viene de ahí, cuando una persona, sobre todo en la época medieval, que la conducta y la palabra era muy importante, ¿no? Muhammad VII era un felón, igual que luego lo fue Boabdil, según Fernando el Católico, ¿no? Porque ya sabéis que lo atrapó, lo cogió prisionero en una batalla y luego lo liberó, y Boabdil le prometió tal y cual y luego no cumplió las promesas. Bueno, eso era un breve inciso. Nos va a leer Pepa un fragmento donde se describe, en la novela donde se describe la psicología del personaje y el comportamiento de Mohammad VII. Fragmento número 3. Para acabar con esa sangría, Abdalá y su gobierno decidieron iniciar una serie de campañas militares con las cuales demostrar a los atrevidos señores de la frontera que ellos también podían ser víctimas de las mismas rapiñas. Con ello ganarían el favor de los muchos refugiados que habían llegado a Granada huyendo de las razzias y que siempre estaban exigiendo algún tipo de respuesta. Enrique III de Castilla era solo un niño, y aunque Abdalá apenas contaba unos años más que él, creyó que podría aprovechar su inexperiencia en las tareas de gobierno. Los nobles granadinos acogieron gustosos la nueva política exterior y prestaron sus mesnadas para armar un ejército que recorriese las zonas más conflictivas. Esa es un poco Marchamos primero a las fronteras del Levante, porque los mudéjares del reino de Murcia sufrían bajo el yugo cristiano y continuamente enviaban emisarios suplicando ayuda. Tras recorrer la comarca de los Vélez, nos dirigimos hacia tierras de Lorca, donde había noticias de que las villas eran prósperas y tenían abundantes cosechas. No resultaba demasiado arriesgado incursionar en aquellos territorios que hacía pocos años habían sido granadinos, que carecían de castillos importantes y donde siempre había alguien que proporcionaba información sobre las tropas enemigas. Finalmente asomamos a la ciudad de Caravaca, a la que se atacó por sorpresa y donde se reunió buen número de cautivos y cabezas de ganado. El negocio de los cautivos era también uno de los negocios más prósperos del reino. Se cuenta que cuando los reyes católicos llegaron a la Alhambra, liberaron hasta 2.000 cautivos que había en la zona del Campo de los Mártires, lo que ahora es el Campo de los Mártires, y todas esas explanadas estaban llenas de cuevas y de mazmorras, donde se tenía muchísimos cautivos, pero claro, era un negocio. No era la idea de tener un cautivo por el hecho de que os fuese a convertir de religión o de que no, una venganza, no, era un negocio simplemente. Cuando se podía se sacaba dinero por esa persona y si no se le tenía allí a pan y agua. Como eso no costaba dinero, pues no pasaba nada. Se esperaba hasta que se pudiera sacar algún rendimiento por esos cautivos, ¿no? Y durante mucho tiempo eso funcionó. Había incluso unas personas que se dedicaban a eso, que eran los alfaqueques, que iban por la zona de la frontera, moviéndose, hablaban ambos idiomas y tenían contacto en ambas zonas de la frontera, la cristiana y la musulmana, y negociaban pues, el rescate de personas, familias o en fin, lo que fuera. Era algo, bueno, bastante truculento, pero se vivió durante siglos con esa figura y con esa institución del cautivo. De hecho, hay muchísimos romances y muchísimas leyendas sobre cautivos porque fue algo muy importante. Ya os digo, no sé si estarán un poco exageradas las fuentes, pero cuando llegan los reyes católicos y entran en la Alhambra, después de tomar la ciudad, liberan hasta 2.000 cautivos de las mazmorras. Así pues, Mohammad VII es el personaje que yo digo que es el principio del fin. Primero porque pierde de vista la idea de que Granada es un anacronismo y pierde de vista la idea de que si no hay unión y no hay una cierta cohesión, los días de Granada están contados. Tuvo incluso suerte porque podía haber desaparecido mucho antes. Pero hay una serie de factores que ya empiezan a aparecer en ese principio del siglo XV, el 1402, el 1403, que van a hacer que ya la desaparición de Granada sea inevitable.
Uno de ellos es la decadencia de Génova como potencia marítima. Génova era una de las potencias, se llamó las repúblicas marineras, Venecia, Amalfi, Génova, Pisa. Venecia, Génova tiene muchísima importancia en el comercio del Reino de Granada porque comerciaba con el azúcar y con la seda también. La seda era muy importante porque tenía una producción tanto en el Valle de Granada como en la Alpujarra y toda la zona de la Sarquía muy importante. Y al decaer el poderío de Génova, Génova ya no mantener esas rutas comerciales como tenía antes, el Reino de Granada se ve más solo. Por otro lado, las luchas fratricidas entre los príncipes y los nobles de la ciudad son ya una auténtica escándalo, ¿no? Ya es bueno, las historias de los zegríes y los encerrajes, que luego ha quedado también huella en el romancero y en las leyendas, ¿no? Todavía van los turistas, pidiendo a Dios que vuelvan los turistas. Cuando van los turistas a la Alhambra y ven la losa que hay allí en el patio de los leones y que está llena de óxido, pues todavía dicen que es la sangre derramada de los encerrajes y todas estas cosas, ¿no? O sea que fue muy importante la actuación, desgraciadamente y desafortunadamente importante la actuación de las familias de los Zegríes y los encerrajes en las luchas de poder que se sucedieron de ahí en adelante y que ayudaron a que se descompusiera todavía más el Reino de Granada. La desconexión con el norte de África, que ya hemos citado antes, ya no se puede llamar como antes se había hecho a los amigos del norte de África. Desde el siglo XI pues, habían venido los almorávides, luego vinieron los almohades, los benimerines también prestaron alguna ayuda en algún momento, pero ya era muy complicado los benimerines, que eran los que gobernaban en el norte de África en el siglo XV, ya no querían saber nada de Al-Ándalus, no querían saber nada, bastante tenían ellos con sus propios problemas. Probablemente también la hegemonía que estaban empezando a tener los turcos en el Islam, en la otra zona, hace que ya no le importe tanto esta parte del Mediterráneo. De hecho, durante muchos siglos se decía que iban a venir los turcos, iban a invadir España y realmente no sucedió. Y por último, el factor más importante para ese principio del fin, es el fortalecimiento de Castilla. Castilla, a pesar de que durante el siglo XV todavía tiene varias guerras civiles muy importantes, la última de las cuales es la que lleva al poder a Isabel de Castilla, una guerra también bastante dura y bastante larga, pero... ¿Me oís? Sí, ¿Me oís? Ah, sí, sí. Pero el fortalecimiento de Castilla, tanto en lo político como en lo económico, lleva a que tarde o temprano Castilla se plantee terminar con ese reino que tiene ahí en el sur, que bueno, que no le molesta mucho, pero que le pagan un poco que le pagan cada cierto tiempo un tributo, pero que ya se va viendo cada vez más como un anacronismo. Y los reyes que se suceden a partir de Mohammad VII son reyes muy insignificantes desde el punto de vista histórico, apenas tienen voluntad ni tienen ganas de construir cosas. De hecho, Muhammad VII es el último sultán que construye un palacio en la Alhambra. Yusuf I había empezado el Palacio de Comares, Muhammad V había empezado el Palacio de los Leones, y Muhammad VII, que tenía delirio de grandeza, por supuesto, construye la Torre de las Infantas, que es un pequeño palacio. De hecho, recuerda un poco al Palacio de los Leones, a la Sala de dos Hermanas, tiene las dos ventanales allí al fondo, donde se sentaba el sultán, y miraba hacia adentro, ¿no? hacia una pequeña fuente que hay en el centro de la torre. Pero es el último que construye un palacio, el último que hace una gran obra de ese tipo, porque ya parece ser que la decadencia está en marcha. Y no llegó antes probablemente porque Castilla estaba muy inmiscuida en su guerra civil interna y no pudo plantearse la batalla de conquistar. Bueno, es un personaje muy curioso este de Mohammad VII. Gastón Morata le dedicó también una novela llamada El perfume de Bergamota, que tuvo muchísima
muchísimas ventas también en aquel momento. Curiosamente, ambos nos interesamos por el mismo personaje sin conocernos, lo cual da idea de que era un tipo atractivo, a pesar de ser un felón. Y me dio pie a crear este personaje de Igualada, que ya para terminar me gustaría reivindicar a la Igualada original. Igualada fue una princesa cordobesa, hija del califa, que escribió muy buenas poesías, tuvo una vida pues, que nos parece increíble que pudiera tener una mujer del siglo XI en un reino musulmán, pero no es tan increíble cuando se lee los libros de cómo era la vida doméstica en aquella época. Tenemos un concepto un poco equivocado. Y ella pues, escribió poesía, tuvo amantes, tenía una corte a su alrededor de literatos y de artistas, salía a cabalgar sola, en fin, que para que en aquella época era algo impensable. Y nos ha quedado muy poco de ella, nos ha quedado muy poco de ella y sobre todo ha quedado muy poco en lo que es no sé, creo que debería reivindicarse más su figura, porque bueno, no hay tantas mujeres que en el siglo XI en Europa llevaran la vida que ella llevó ni vivieran como ella vivió. Así que, aunque mi personaje vive 3 siglos después, también quería reivindicar a esta Igualada. Y nada, quedo a vuestra disposición por si queréis preguntar algo. Ya como he dicho, no quería ser muy extenso. Si queréis preguntar algo o debatimos algo. Bueno, ya creo que ya podéis utilizar los micrófonos. Quien desee hacer alguna pregunta. Bueno, ahí se pueden conseguir en alguna antología extraña de esas por ahí y en las redes poemas de Igualada. Bueno, tú mismo inicias el libro con una cita de ella Es muy reveladora, sí. Que dice: juro por Dios que soy digna de la altura, voy por mi camino con la cabeza muy alta, permito a mi amante que toque mis mejillas y acepto los besos de quien desee darlos, ¿no? Era una poeta bastante interesante, ¿no? Y hay, yo tengo una antología ahí de poesía árabe femenina y tal, y se puede encontrar ahí en las redes y tal, y está muy bien que la busquen y que la lean porque merece la pena, es muy atrevida, ¿no? Sí, pero versos muy procaces incluso. Sí, su posición ante la vida, ¿no? Y su visión de todos los temas es muy valiente, ¿no? ¿En qué momento, yo te quería preguntar, Miguel Ángel, en qué momento te cruzas con ella, con Igualada y con la auténtica, y en qué momento decides convertirla en un personaje tan bien montado como está en esta novela? Pues no te puedo decir porque todo esto surge de una época que yo visitaba mucha frecuencia la Alhambra y prácticamente, por eso decía antes lo de que si podéis subáis, porque realmente es que cuando caminas por allí por la Alhambra te van viniendo estas cosas. Es que lees un poco de algo de historia y luego caminas por allí y te van surgiendo los personajes, te van surgiendo las historias, te van surgiendo la forma de narrarlas y el punto de vista. No sé, para mí fue todo muy natural y me divertí muchísimo. No he vuelto a hacer novela histórica, pero me divertí muchísimo escribiéndola. Yo creo que es el libro que mejor me lo he pasado, ¿no? Y Igualada, bueno, a mí me había interesado la figura de Igualada desde hacía tiempo y entonces cuando construí el personaje digo, ay, ¿por qué no le pongo ese nombre? Porque cuando alguien se convierte en Islam debe de adoptar un nombre islámico. También sucede cuando pasa con el cristianismo, me imagino, ¿no? Cuando se tiene que adoptar un nombre cristiano. Entonces ella adopta el nombre de Igualada, ¿no? Porque ella era la genovesa. En la Alhambra, la chica de mi novela, la conocían por la genovesa. Entonces pues ella se convierte al Islam para que tenga un poco de consideración hacia ella y adopta el nombre de Igualada. Fue surgiendo, no tiene... Fue muy divertido, muy divertido. La pena, lo que lamento es que no haya más datos sobre su vida, ¿no? Yo siempre digo cuando así en plan tomando vinos con los amigos y tal, digo, más Igualada y menos Isabel la Católica, es lo que nos hace falta aquí. Porque tenemos unas figuras femeninas que pueden ser una, no sé, un mito,
un ideal para los jóvenes actuales, y sin embargo le vendemos la moto de una reina que solo pensaba en la religión, que solo pensaba en el oscurantismo. No digo yo que no haya que enseñar la vida a Isabel la Católica, por supuesto que sí, pero también la otra, ¿no? Creo que es un personaje que no se merece ser olvido. Hay una cosa, Miguel, que me gustó a mí mucho de la novela, que quizás es una aportación más histórica que literaria, pero es cuando hablas precisamente del comercio con Génova y y digamos de la riqueza que significaba para el Reino de Granada la caña de azúcar. Te digo que es interesante esto porque hay mucha gente que se cree que la caña de azúcar es originaria de América, ¿no? Es decir, que fue después del descubrimiento cuando se empezó a traer el azúcar de la caña para España, ¿no? Y no se sabe en general que fueron los árabes los que la trajeron y que, en fin, todo esto que explicas ahí muy bien. La caña era muy importante, toda la zona de Salobreña y Guadix, pues exportaba mucho azúcar, y entre eso y la seda, pues eran unas importaciones bastante interesantes. Aparte, luego, el Reino de Granada también comerciaba con oro, con la zona de Marruecos, toda la zona de Marruecos, y eso, el oro también era muy codiciado en las cortes europeas. Tiene una economía muy saneada el reino, por eso pudo sobrevivir. La seda, la Y la seda seda, claro, el otro en el punto era la valle, seda. en Claro. el Valle del Temple llegó a haber hasta 15.000 trabajadores de la seda, ¿no? Eso. Había varias zonas, una era la zona de la Vega de Granada y otra era la Axarquía y la parte también un poco la El Valle de Lecrín también. Entonces, claro, con una economía que era industrial, porque había muchísimas manufacturas también, muchísimos artesanos, era también agrícola y era de exportación, pues claro, el reino era próspero. Podía asumir que cada 20 o 30 años los cristianos conquistaran una población y metieran en el reino otras 10 o 15 o 20.000 personas más. No pasaba nada, lo asimilaban perfectamente. Y claro, era un reino que estaba muy poblado. Los castellanos no se atrevían a meterle mano, a hincarle el diente porque estaba muy poblado. Tenía muchísimas ciudades y entonces ellos pensaban, ¿cómo vamos a ir conquistando ciudades? Antequera, Ronda, Setenil, Zahara? Bueno, no veían la forma. De hecho, con toda la descomposición que había ya en el reino, cuando los reyes católicos deciden iniciar la guerra final, son 10 años lo que dura la guerra de Granada. 10 años. Y se precipita en un solo invierno, prácticamente, porque el cerco a Granada dura muy poco, dura prácticamente 7 u 8 meses, porque ya ven que Boabdil ve que allí no hay solución y se rinde, ¿no? Pero era un hueso duro de roer, ¿eh? Dime, La Roque, parte principal. Bueno, yo es que es la primera vez que intervengo y por eso no tengo mucha experiencia en intervenir con este tipo de aplicaciones. No lo has comentado así de pasada, pero a mí siempre me ha resultado interesante comparar Constantinopla y Granada. ¿Hasta qué punto la operación, la cruzada que se monta para tomar el reino de Granada no está en parte influido por la toma de Constantinopla por parte de los cristianos o viceversa, ¿no? De manera que hay como un cierto paralelismo entre la evolución de Constantinopla y de Granada, en la medida en que no podían estar en las mismas manos los dos extremos del Mediterráneo. No sé esto hasta qué punto tiene una vertiente literaria, pero a mí siempre me ha resultado muy interesante desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, lo que yo lo comentaba antes, cuando los turcos empiezan a conquistar territorios por allí, por el este, y empiezan a construir su imperio, Constantinopla lo toman en 1453, si no recuerdo mal. En 1453, y inmediatamente se meten ya para los Balcanes, es decir, se meten para Europa, con lo cual todo el Islam bascula, todo el Islam deja de tener interés en Al-Ándalus y bascula un poco hacia esa zona, ¿no? Los yihadistas, los aventureros, la gente que busca tal, todos ya se dan cuenta de que en esta zona no hay nada, aquí en esta parte militar, y se van hacia la otra parte, ¿no? Y por eso el reino de Granada se queda todavía más solo.
estaba fuera de época, es que realmente lo que tú dices, estaba fuera de época, ya es que aguantó pues casi como un anacronismo. Eduardo quería preguntar algo. Eduardo, sí. No, yo quería deciros que, como habéis dicho lo de la caña, primero la caña fue al revés, fue de Motril a América. Claro. Claro. Y lo de la seda, el principal punto de la seda y la seda Te falla el micro, Eduardo. Se te oye entrecortado. famosa que había, allí era de gusanos, y eran para los genoveses, para toda esa gente. Era el negocio principal del reino. ¿En dónde has dicho, Eduardo? Es que se te ha entrecortado el sonido. Sí está mal esto, no sé por qué. En la Alpujarra Sí, en el y Valle del Lecrín, fundamentalmente en del Jubiles, Temple. Sí. Jubile, en la zona de Jubiles. jubile. Todo esto con el respeto de Rogelio que nos está escuchando y que creen, como buen cubano, que la caña de azúcar es de Cuba y nos la trajeron ellos. No, Rogelio, ¿eh? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Preguntarle algo a Miguel o comentar algo. Maribel, No se te oye, Maribel. tienes que abrir tu micro. Tengo que abrir el micro. Ahora. Ahora. Me lo han abierto, yo no lo he abierto. Bueno, Miguel Hombre, Ángel, que a veces- te doy la enhorabuena por ver finalmente esa hora para Guarlada, ¿no? Que en el 2014 me enviaste en PDF, ¿te acuerdas? Sí. Y la verdad es que me encantó la novela. No te dije nada porque estábamos dando clases, leyendo, muy ocupados. Bueno, yo te felicito por la publicación y sobre todo por haber compuesto una novela histórica, que bueno, ahí están los expertos. Yo creo que la novela histórica tiene una especial dificultad, porque ya no solo es la narrativa o el saber narrar, sino además ese trasfondo histórico que siempre para un especialista también de la cosa histórica, pues le pueda sorprender, ¿no? Y en ese sentido, pues es una doble felicitación, ¿no? Esa novela histórica que volveré a leérmela, ahora ya publicada, con mayor interés. Yo quería resaltar el atrevimiento también de hacer protagonista a una genovesa que adquiere el nombre de Gualada, cuando Gualada no debiera ser muy bien vista en la corte. O sea que es como, no sé. No. Pero esta Gualada tampoco es bien vista al principio, Maribel. No, digo haberse bautizado con el nombre de Gualada, ¿no? Se entiende porque Gualada, ella se pone ese nombre cuando es una prostituta. Ya ves. Bueno, pues... Ella en realidad solamente es una prostituta que tiene la suerte de encontrarse con el hermano del sultán, con el hermano del Caba Sultán, cuando nadie apostaba por él, y le cae en gracia sí, porque es inteligente y tal, le cae en gracia. Solamente es eso. Y sí que tiene razón porque, y esto me parece muy interesante, yo creo que en la época de Igualada, por los libros que yo he leído, que yo no soy un historiador, pero me gusta mucho, por ejemplo, El collar de la paloma, que es un libro del cual se pueden deducir muchas cosas interesantes de la época. No era una época tan cerrada y tan intransigente como fue luego Al-Ándalus posteriormente, cuando llegaron las sucesivas invasiones sobre todo del norte de África, tanto los almorávides como los almohades, que ya instauraron un cierto rigor religioso y que impidieron que esas costumbres que había habido aquí desde el tiempo de los romanos, como la de beber vino, como la de reunirse con las mujeres en las fiestas y tal, unas costumbres muy mediterráneas, ¿no? Muy nuestras, ellos las fueron tapando, las fueron prohibiendo hasta que el Reino de Granada era uno de los más integristas que había al final. También por ese deseo de sobrevivir, de aferrarse a algo, ¿no? Y ese lema que tenían en su escudo de solo Dios es vencedor, ¿no?
pero no siempre fue así al Andaluz, ¿no? No, claro, siempre fue así. claro. Y es cierto que, Gualada no debía ser un nombre que se pusieran las chicas de Granada. Por eso me gusta doblemente, porque es como, no sé, premiar a esa Gualada originaria que bueno, Gualada es punto y aparte, como personaje histórico femenino y también literario. Había muchísimas escritoras de este tiempo que escribían, pero los cronistas árabes seleccionaron muy poquitas, y entre ellas Gualada. Gualada, esos 2 versos que Pepa ha leído, esos los llevaba ella en su túnica. Ella nunca llevaba el hijab, nunca llevaba pañuelo. Y lo que se hizo fue como una banda que estaba bordada con esos 2 versos. Y ella se paseaba por Córdoba, ¿no? Tan tranquila. O sea que es un personaje muy especial en ese tiempo, porque no todas fueron como ella, a pesar de ser escritoras también y poetas. Ella además tenía un círculo literario de mujeres que eran esclavas, sabiendo lo que significan esclavas en este tiempo. Y ella, pues bueno, hizo mucho también por el círculo femenino de su tiempo. Así que el título de tu libro pues también puede servir como homenaje a esta gran poeta Gualada, que tuvo su gran amor, que fue Ibn Saidún. Pero Ibn Saidún la engañó y eso no lo consintió ella. Y ha dejado unos terribles poemas, más que procaces, que decías tú, que yo invito a que leáis, porque dices, bueno, ¿y cómo se han podido recoger estos poemas? La Junta de Andalucía tiene una base de datos de poetasandaluces.com, creo que se llama, y están las poetas recogidas también. Ella está ahí. Es un personaje muy conocido y reconocido. Esos poemas que tú dices, a mí me suenan a Marcial, me suenan al escritor Marcial. Claro. Yo creo Sí, que vienen de ahí. Ella bebe directamente de las fuentes latinas, porque no puede beber de otra tradición, porque eso no existía, otra tradición no existía en España, pero bebe directamente de las fuentes latinas, y esos bichos pícaros y que siempre hablan de eso, del miembro del cuerpo, de todo esto, ¿no? De toda la parte más en la literatura árabe oriental también hay una tradición de poesía, que ellas también se alimentan de esa poesía que viene de Oriente. Bueno, pues ya está. Felicitarte otra vez, enhorabuena, y volveremos a leer la novela, Miguel Ángel. La novela tiene un problema, y es que la editó Paréntesis Editorial, una editorial de Sevilla, funcionó muy bien, se agotó la primera edición, se hizo una reimpresión, pero la editorial quebró y está inencontrable, no hay ejemplares. Entonces, pues reedítala tú. Reedítala tú en Traspié. Es uno de mis proyectos, hacer una corrección, porque tiene muchas ratas, eso sí es verdad, tiene algunas ratas, y reeditarla en mi editorial, por supuesto. Claro. Me gustaría mucho. Claro, claro que sí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Una cosa? Yo quería decir algo, Álvaro. Vale, Rogelio. Bueno, en primer lugar, felicitar al autor y felicitar la concepción de este encuentro, ¿no? Que nos pone en contacto y nos actualiza. Ahora yo iba justamente a preguntar cómo podía adquirir la novela, por un lado. Si está digitalizada, si se pudiera descargar de un lado. En fin, saber cómo puedo satisfacer ahora la curiosidad que ha despertado esto. Y en segundo lugar, me llamó la atención algo que dijo Pepa, es que no consideraba que fuera una novela histórica, cuando hemos historia todo el tiempo, ¿no? Pero claro, pienso que Pepa lo dice por el énfasis y el peso que tiene la ficción, la reconstrucción de todo y la fortaleza de los caracteres, digamos, de los personajes que se presentan en la novela. Pero sí me gustaría que definiera un poquito más esto, Pepa. En la estructura. ¿El propio autor? En la estructura. Yo decía que no la consideraba como novela histórica en la estructura de la novela. Es una novela que estructuralmente
tanto la concepción del tiempo de la novela como del espacio de la novela, a pesar de ser la Granada de la época, a pesar de describir la cotidianidad de Granada, sin embargo es una novela absoluta y totalmente moderna en su concepción y en su estructura, ¿no? Incluso en la visión y en la perspectiva. No es la típica novela histórica de cuando fulanito mató a menganito, ahí se... No a los Walter Scott, ¿no? No. Lo cual la hace mucho más interesante, porque era lo que yo decía en la presentación. Es una novela que, aun sabiendo lo que va a pasar, porque si conoces un poquito la historia de Granada, te da igual. Es decir, tú quieres saber lo que va a pasar, porque a lo mejor también me sorprenden, ¿no? Y lo hace, en muchas ocasiones lo hace. Yo creo que Miguel Ángel la abordó. Y insisto en la base de mi presentación del relatista y el cuentista y el narrador. Es decir, él lo que ha hecho, Miguel Ángel Cali, en esta novela, es llevar a su terreno al narrador que es él, al autor, al cuentista y al autor contemporáneo que es él, se ha llevado toda la historia de Muhammad, de Walada, por supuesto, pero toda esa historia de Granada se la ha traído aquí, se la ha llevado a su terreno. Entonces yo desde ese punto de vista es desde el que no la considero novela histórica, en la estructura, en la composición de la novela. Pero además lo digo como un piropo, es decir, trasciende la concepción que tenemos, que todos hemos leído novela histórica, la concepción que tenemos de la novela histórica, y la trasciende, la hace nuestra, la hace asequible, ¿no? Sin perder en ningún momento ni la época, ni el lenguaje, no. Lo cual le da muchísimo más valor. En ese sentido, yo creo que Miguel Ángel estuvo inspirado cuando la concebió y en fin, estas novelas tienen un problema, Miguel Ángel. Cuando alguna novela te sale tan bien, el problema luego viene después, la siguiente, hay que perfilar. Y bueno, yo me he leído la que le dieron el premio Martín Gaite, y también está bien, pero es otra cosa, ¿no? Esta novela, en ese sentido, yo creo que le salió redonda. No sé si te he contestado, Rogelio. Bueno, pues no. Pero ya eso es otra historia. Aquí lo que se ha dolido es que la caña de azúcar no sea cubana. Te cuento, yo para un congreso que fui de novela histórica, hice una tesis, no sé si es muy... la propia novela histórica, ¿qué es una novela? ¿Qué es la historia? La historia es el devenir de un pueblo o una colectividad a lo largo del tiempo, pero fijándose en determinados sujetos de ese devenir. ¿Y qué es la novela? La novela es determinados sujetos de una historia, que a los que tú te fijas, inscritos dentro del devenir de un pueblo. Es lo mismo, solo que si partes desde la historia, tienes el devenir de toda una colectividad, de un pueblo, de una nación, de un grupo, de lo que sea, pero basándote en determinados elementos, en determinados sujetos, en los reyes, en los intelectuales, los que sea. La novela es justo lo contrario. Esos elementos, esos intelectuales, esos reyes, la vida de esas personas, dentro de un contexto histórico que es el que les lleva hacia un sitio o hacia otro. Luego, ambas, la novela y la historia, están entrelazadas, y toda novela es histórica, porque toda novela está escrita en un tiempo y cuenta un tiempo, y toda narración histórica, o toda, digamos, Maribel me va a regañar, y toda compendio histórico es una novela también. Yo he disfrutado muchísimo leyendo libros de historia porque parecían una novela. Uno de los que más me han gustado era un libro de filología. A mí me parecía una novela que es un libro que muchos conoceréis, que es el de Foco de Antigua Luz sobre la Alhambra, de Emilio Moreno, ¿no? Emilio... Sí, pues lo conocéis, ¿no? Foco de Antigua Luz sobre la Alhambra. Que hace un estudio de un manuscrito que aparece en la Alhambra, de cómo Muhammad V celebra la fiesta para inaugurar el Palacio de los Leones.
Emilio García Gómez, el autor. García Gómez. Emilio García Gómez, eso, Emilio García Gómez. Para mí eso era una novela de intriga. Y es un libro filológico, porque él hace un análisis filológico de lo que va leyendo en ese texto. Aparece un texto, ¿no? Y esto él hace el análisis filológico. Y para mí era una novela. Era increíble, una novela negra realmente. Cómo va descubriendo cosas, cómo va desvelando. O sea que no hay un límite claro entre novela e historia, desde donde yo lo veo. Desde donde lo ven los historiadores a lo mejor sí, porque ellos tienen otra punto de vista. Quizá la responsabilidad, ¿no? Si tú construyes un personaje de ficción, siempre estarás curado en salud porque es tu personaje de ficción. Si tú tomas un personaje que ha existido, que ha marcado la historia, que se ha estudiado, que se conoce y qué tal, y lo pasas a personaje, a ficción, bueno, pues ahí tienes también una cierta responsabilidad ante historiadores, ¿no? No sé. Eso por un lado, ¿no? Sí, hay que entender que el novelista se toma las licencias que el historiador no se puede tomar y que el novelista puede fabular cosas que el historiador no puede. Bueno, últimamente los historiadores fabulan mucho también. Sí, bueno. Sí, sobre todo con la historia reciente de España, ¿no? Sí. Hay historiadores que dicen que muchas de sus fuentes mejores son las novelas de la época, ¿no? O los escritos de la época. Es decir, porque normalmente la historia tiene un carácter solemne de acontecimientos, y sobre todo la historia que se ha hecho desde la Ilustración para acá, ¿no? Hasta que aparece la historia de la vida cotidiana en el siglo pasado y tal. La historia se limitaba a los grandes acontecimientos, a los grandes hechos, los grandes personajes, pero era muy difícil saber cómo vivía la gente, es decir, cómo se vestía, cómo hacían la vida cotidiana, y esto sí estaba en las novelas, claramente, ¿no? En la literatura estaba mucho mejor reflejado. Entonces muchos historiadores reivindican eso. Y luego ahora, hoy en día hay esa moda narrativa de la autoficción, de contar las vidas, ¿no? Las vidas propias y un poquito más o menos ficcionalizadas, que bueno, que yo creo que para el futuro, si es que hay futuro, pues podrán ser también fuentes, ¿no? de información bastante buena, porque claro, al limitarte al espacio íntimo de las personas, ¿no? Y contar fundamentalmente esos asuntos, pues quizás sean luego unos documentos más fiables todavía, ¿no? Álvaro, lo que yo creo que, bueno, que no, la novela ahora es el objeto de nuestra reunión, pero quizás pudiéramos concebir más adelante una reunión similar por esta misma vía sobre historia y novela. Pues creo que vale la pena actualizar la polémica. La polémica es muy vieja, ¿eh? La polémica viene de la época de Lukács con la novela histórica, ¿te acuerdas? Sí, pero también está toda la propuesta de la nueva novela histórica en Latinoamérica, en Europa. Está, por ejemplo, toda una tendencia dentro de la historia, de la historiografía, se llaman los anales. En fin, hay mucho por donde cortar. Partiendo siempre de que la propia historia es un relato. O sea, estamos en presencia de relatos. Claro. Bueno, tipografía de la tipología de cada relato, cuáles son las texturas, en fin. Yo creo que vale la pena quizás debatir y actualizar un poco la noción, sobre todo en esta época, ¿no? En que se está construyendo imágenes de los acontecimientos a partir de determinados relatos con mucha incidencia extraliteraria, digamos, ¿no? De toda índole, y que de alguna manera es lo que nos está proporcionando la imagen de nuestra noción, nuestra mirada hacia esa realidad, ¿no? Quizás, repito, quizás valga la pena hacer un fórum, invitar a historiadores, invitar a filósofos, qué sé yo, a través del Zoom, y podamos debatir un poco entonces específicamente lo que ha motivado la novela de Miguel Ángel, que yo insisto cómo la puedo leer, porque me tiene realmente entusiasmado, ¿no?
no sé, te puedo mandar un PDF, porque Claro. es que no te, Vale. en la librería Babel creo que quedaba algún ejemplar, pero esto hace ya... Es que en este momento yo vivo en Cuba y estoy en Panamá. Entonces, imagínate, me es un poco difícil. Oye, mira, a ver si tengo un Esa vía. PDF y te lo puedo mandar. Yo te paso su correo, ¿Sí? Miguel Ángel. Yo Vale. te paso el correo de Rogelio. Por WeTransfer. Me puedo mandar por WeTransfer porque por Gmail va a pesar mucho. Muy No, tranquilo. no, vea, te lo puedo mandar. Vamos, yo te lo Bueno, puedo mandar. esa idea de Rogelio es buena. Se podía plantear una conferencia o una mesa redonda sobre el tema dentro de las actividades más puramente académicas, ¿no? Exacto. Debatir un poco la cuestión de la novela histórica actual, ¿no? Sí, retomando, digamos, las propuestas de Menton en su momento, de Simon Menton, de la nueva novela histórica, ver también, bueno, las deficiencias, las limitaciones que tiene esa noción y traerla hasta lo actual. Sí, Miguel Ángel. Una idea para... Miguel Ángel. Sí. Hola, soy Tomás. Hola. Mira, que me ha sorprendido oírte decir, imaginarme a Balada leyendo a Balada, leyendo a Marcial. Y efectivamente hay un, no recuerdo el texto, pero sí, un epigrama, porque es un epigrama, que se llama el hexágono. Y son 6 insultos perfectos a uno de sus amantes, lo recuerda. Sí. Te llaman el epígono, ¿no? Porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí. El hexágono, ¿no? Creo que se llamaba, porque eran 6 adjetivos, 6 insultos perfectos. Y luego has mencionado el libro de Ben Zaidún, que traducido por Don Emilio y dice puesto en el decasílabo por Alberti. Y es un libro también hermosísimo, el libro del... Yo quería señalar, a propósito de lo que decíais de la relación historia-novela, la importancia, por ejemplo, que tiene Pérez Galdós en la construcción del relato, del sentimiento de lo que es la nación, lo que es España, ¿no? Y yo creo que en ese sentido viene muy bien y encaja esa relación novela-historia, novela-ficción, pero la ficción sujeta a un relato histórico, a una serie de leyes o diríamos normas, ¿no? o hechos fácticos, pues contribuye mucho a la creación. Yo creo que el siglo XIX la literatura hace mucho o contribuye mucho a la construcción del relato de lo que es España a partir de la Constitución de Cádiz, ¿no? Creo que es un tema interesante. Sí, es muy interesante. Bueno, de hecho aquí en Granada también otro compañero nuestro, desgraciadamente ya desaparecido, José Luis Serrano, también intentó novelar la fundación del Reino de Granada en su novela Cirí, que era también súper interesante, ¿no? Porque además es un momento también que tampoco se sabe bien, porque es toda la decadencia del califato y tal, y cómo se crean los reinos de Taifa, y cómo de una manera además muy azarosa y con una gente que no tenía nada que ver en principio con Granada, se crea el reino de Granada, ¿no? El origen del reino de Granada. Y él tenía intención, José Luis tenía intención de continuar esa historia ficcionalizada como una especie de episodio nacional. Es que me he acordado precisamente cuando Carlos ha comentado ese tema, ¿no? Sí. Alguna vez me comentó algo, porque yo lo coincidíamos cerca del jardín botánico donde él comía y ahí apareció un trozo de muralla. Apareció un trozo de la muralla primitiva de Granada. El edificio ahora está hecho de tal forma que desde fuera la puedes ver, el resto de la muralla. Y alguna vez me lo comentó, estaba ahí hablando, mira, está la muralla, no sé qué, y me comentó de todo ese proyecto. Una pena sobre José Luis. Sí, bueno. Pero que es una idea que a retomar por narradores, ¿no? Bueno, otro personaje muy interesante que he hablado en la charla antes es Yusuf III. Yusuf III es probablemente el rey que da lugar a esa leyenda del rey que engañó a su verdugo jugando al ajedrez.
No sé si conocéis la leyenda, que es un rey que dice, viene el verdugo, viene un sicario a matarlo, y entonces le dice, cuando vamos a jugar la partida, cuando haga la última jugada, te dejo que me mates. Y entonces el rey lo va engañando, lo va engañando, lo va engañando, lo va engañando, alarga la partida, y cuando va a matarlo ya vienen los soldados suyos y lo salvan. Es probablemente ese rey Yusuf III, que estuvo 17 años encerrado en el castillo de Salobreña con su familia, sin saber si su hermano iba a mandar a matarlo. Eso tiene tela, porque claro, al hermano se le podía cruzar los cables cualquier día y mandar una tropa para que lo matara. Sí, eso es Segismundo, pero en el otro lado. Pero con mejores vistas, Álvaro, con mejores vistas. Con mejores vistas en Salobreña, pero es... Ese rey, cuando luego llega al trono, según he leído yo, no lo he investigado mucho, pero es un tipo que está muy amargado y escribe un libro que está por ahí sin traducir, creo. Entonces, Maribel ya no está, ¿no? Maribel, ¿tú sabes algo de eso? No se te oye, Maribel. Perdonar un momento, me tengo que ir porque tengo una cita a las 8. Agradeceros que me hayáis invitado. He disfrutado mucho con estar con vosotros aquí. Así que saludos. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Sabes del libro ese algo? Si yo te digo, de las memorias de Yusuf III. No. No sé, no tengo idea. He puesto ante un comentario de que el día 3 de junio, y no sé si me han dicho Jesús que es el 2, no lo sé, pero va a estar Bárbara Boloy en este mismo foro hablando de las sultanas de la Alhambra. Te lo digo ya, Miguel Ángel, ya lo publicitaremos y demás. Ella sabes que es historiadora, Bárbara Boloy, y ha trabajado sobre las mujeres nazaríes. Bien, yo en ese debate de historia y narrativa, yo pienso que no tienen nada que ver. Es verdad que en la historia hay mucho en lo que inspirarse. Yusuf III, Walada y un largo etcétera. Y sobre todo esta historia nuestra, árabe o andalusí, vamos a llamarle así, que es ciertamente muy desconocida en general y en particular para los granadinos. Y gracias a este tipo de novelas, pues bueno, va creciendo un poco el interés. Recordando a la novela Sirí de nuestro querido Serrano, ¿no? Ya desaparecido, yo no sé, seguro que lo conocéis, hay un libro que tradujo don Emilio García Gómez, porque se le llama así, don Emilio, que se titula Las memorias de Abdala, último sirí de Granada. Fijaros que eso es un relato biográfico que realmente se puede considerar novela. Y es un relato histórico de su experiencia. Sí. Está lleno de noticias increíblemente curiosas y que, bueno, que te da una información muy exhaustiva de lo que se cocía aquí en Granada, poniendo fatal a los granadinos, porque, bueno, la tribu de los siríes llegaron porque los granadinos le dijeron, mira, ayudarnos a sobrevivir porque estamos en esta situación, había terminado el califato, estaban las taifas y los granadinos no tenían al líder que se solía tener en ese el emir, el sultán, no tenían a nadie. Y los siríes se quedan aquí pues como, digamos, tribu mercenaria para defender a los granadinos. Y él hace su crítica a los granadinos y es muy curiosa. Yo lo recomiendo. Bueno, hay que recordar también a este que a veces no nos gusta nombrar, que es Pérez Reverte, su última obra de Sidi, ¿no? Que muy histórica, que a mí personalmente no me ha gustado. Y eso que él se ha asesorado de muchas fuentes, incluso utiliza la lengua árabe y digamos, el dialecto andalusí que había en ese tiempo, asesorado por don Federico Corriente, que es el gran arabista que está en la esta de la lengua, ¿no? Que
que no me sale ahora. En la pero- academia. de la historia. En la academia, no, de la lengua, en la Academia de la Lengua Española entró, creo que ha sido el último o el penúltimo en entrar. Y a mí no me ha gustado, porque conociendo un poco la historia, pues te deja, te impacta ciertas cosas. De ahí digo yo la dificultad de una novela histórica, ¿no? Y bueno, estamos hablando de Reverte, que vende novelas como rosquillas, ¿no? Digamos. Y en fin, bueno, anotad esas memorias de Abdala, que estoy segura que os va a gustar mucho. Ese libro además tiene una historia, pues apareció emparedado en una mezquita en Marruecos. Hicieron una obra, se cayó un muro y entonces apareció ese manuscrito que lo tradujo García Gómez con este francés, con Pierre, no me acuerdo ahora mismo, que se llama El siglo XI en primera persona, ¿no? El libro, ¿no? El libro 11 en primera persona. Pues ese libro tiene una historia, nada más el libro ya en sí tiene una novela. Ya tiene novela, ya tiene novela. Es Luego Indiana. don Emilio tradujo siempre muy bien. Era muy buen conocedor del árabe y del español, ¿no? Muy ameno para leerlo. Yo lo he leído como si leyera una novela, de verdad. Una novela. Muy bien. Imagínate Indiana Jones llegando allí, rompiendo el templo, a los marroquíes que lo persiguen y tal. Si es que tiene una novela el libro. Si es que tiene una novela. Y murió muy triste el hombre, recordando su tierra granadina, ¿no? Bueno. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Preguntar algo? Bueno, pues si no, daros las gracias, darle las gracias a Miguel Ángel por haber estado aquí con nosotros, haber participado en este ciclo, a Pepa Merlo por la presentación y a vosotros por estar aquí acompañándonos. Y, en fin, continuaremos. Va a haber otro acto el 2 de junio que ya os avisaremos, y el 11 de junio y el 18, en fin, que vamos a tener... El 2 es la presentación de tu libro y el 3 es lo de Bárbara Boloy. Sobre las sultanas de la Alhambra, que creo que puede interesar. Ella es historiadora y entonces esa ha sido su tesis doctoral. Y un trabajo científico con mucho, digamos, con muchos documentos, con muchos datos históricos. Pero es una reposición ya, ¿no, Maribel? Sí, es una reposición. Va a estar ella presente para el debate. Ah, estupendo. ¿Sabéis? Va a estar ella por si alguien quiere preguntar algo. Muy bien. Bueno, pues ya Muy está. bien. Hasta la próxima. Bueno, vamos a darle un aplauso colectivo. Claro que sí. Chao. Chao, chao. Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto, adiós. ¿Cómo se sale? Salir.